Chavín. Grandes astrónomos. Hace más de 3000 años, en un territorio llamado Chavín de Huántar, se desarrolló una cultura muy importante, Chavín. Sus pobladores construyeron allí, en una pequeña quebrada, grandes templos que les permitieron observar muy bien los astros. Los sacerdotes que dirigían estos desde zonas lejanas, venía mucha gente para consultarles cuándo llovería, para saber cuándo debían sembrar lo que después sería su alimento. La gente creía que estos sacerdotes se comunicaban con los dioses y que estos les transmitían importantes conocimientos. En honor a esos dioses, los sacerdotes mandaron hacer grandes esculturas de piedra como el Lanzón, el Obelisco Tello y la Estela de Raimondi. Todas ellas tienen apariencia femenina. Sus pobladores imaginaron a sus dioses. Paracas. Grandes tejedores. Cientos de años después, se desarrolló en la costa sur otra cultura importante, la cultura Paracas. Los paraquenses vivieron principalmente en el Valle de Chincha, a 200 kilómetros de Lima, donde desarrollaron una gran agricultura y cultivaron mucho algodón. Con él fabricaron hermosísimos mantos. Quizá los mantos tienen el fondo de un solo color, pero las decoraciones son multicolores. Para teñir los hilos usaron tintes naturales y crearon hasta 190 matices. ¡Imagínate! Los paraquenses también son muy conocidos por sus cementerios. Dieron gran importancia a los entierros, pues rindieron excepcional culto a los muertos. El muerto era depositado en una canasta y envuelto con numerosos tejidos, de manera que formaban un fardo que adornaban con collares, brazaletes y plaquitas de oro. Desarrollos regionales. Grandes agrónomos y artesanos. Luego de que Chavín perdió importancia, surgieron en las distintas regiones de nuestro territorio muchas culturas independientes unas de las otras. Vicus en Piura, Recuay en el Callejón de Huaylas, Huarpa en Ayacucho, Nazca en Nazca, Moche en Trujillo, Lima en Lima y muchas otras más. Durante este periodo, la mayoría de los pueblos desarrollaron técnicas agrícolas que les permitieron ampliar enormemente sus zonas de cultivo. Algunos investigadores afirman que fue en esa época que se construyeron los valles que conocemos hoy. Por otro lado, hubo un gran desarrollo artesanal en la cerámica, la metalurgia y la textilería. Los artistas dieron rienda suelta a sus talentos y cualidades, que aún hoy podemos apreciar en las vitrinas de los museos. Lima. Los limeños de esa época se dedicaron a la agricultura, a la pesca y al marisqueo, extracción de mariscos. Para cultivar, construyeron grandes acequias. Tan grandes eran que hasta hoy los limeños confunden una de ellas con un río, al que llaman surco, pero que es en realidad un gran canal de regadío. Los limeños también se convirtieron en grandes buceadores para poder recoger moluscos. Así recolectaron unos caracoles llamados taís chocolata, que viven 8 metros bajo el nivel del mar. Además, construyeron grandes pirámides truncas de hasta 20 metros de altura. Muchas de sus paredes fueron de colores muy llamativos, como el amarillo y el rojo. Nazca. Grandes buscadores de agua. Los nazquenses, es decir, vivieron en la costa sur y son conocidos porque se las ingeniaron para ganarle tierras al desierto, al que convirtieron en un lugar donde se podía vivir. Fueron notables buscadores de agua. Construyeron galerías filtrantes o canales subterráneos que les permitieron hacer que el agua que está debajo de la tierra saliese a la superficie para luego llevarla hasta un reservorio, desde donde era distribuida a sus campos de cultivo. Además, hicieron grandes dibujos en la tierra, conocidos con el nombre de las líneas de Nazca. La mayoría de ellos son de animales,
y funcionaron como un gran calendario. Pero la gente de Nazca es también por su espléndida cerámica. Elaboraron hermosas vasijas polícromas de varios colores, aprovechando la gran cantidad de pigmentos naturales obtenidos de plantas y minerales de la zona. Los alfareros eran excelentes pintores y delinearon sus dibujos. Los Moche. Los Moche construyeron sus hogares en la región del actual Departamento de la Libertad y se extendieron por gran parte. Fueron grandes ingenieros hidráulicos, hicieron canales de hasta 32 kilómetros de largo y dieron origen a hermosos y fértiles valles. En cada uno de estos valles vivía un gran señor que controlaba la zona y que era considerado como una divinidad. Uno de ellos fue el gran señor de Zipán, cuya tumba causa hoy asombro por la belleza de los tesoros que allí se han encontrado. En ella se hallaron maravillosos objetos de oro y turquesas, orejeras, pecheras, narigueras. Los Moche fueron también grandes ceramistas. Hicieron vasijas modeladas con formas de animales, rostros humanos, entre otras, y vasijas pintadas con escenas de sus ceremonias. Los Huarpa. La gente que vivió en la sierra también aprendió a manejar su relación con la naturaleza para desarrollar la agricultura. Estos pobladores serranos hicieron acueductos para llevar agua a sus cultivos, pero se destacaron especialmente por la construcción de una nueva y sorprendente tecnología: los andenes. La sierra está formada por cerros, entre los cuales corren ríos. Allí se forman los valles. Como para aumentar las áreas de cultivo, debían aprovechar las laderas de los cerros. Construyeron andenes, que son grandes terrazas construidas en los cerros y que cuentan con canales de regadío. La cultura que desarrolló esta tecnología se llamó Huarpa. Integraciones andinas. Entre los años 1000 y 1500 después de Cristo, se desarrollaron en nuestro territorio dos grandes culturas: Huari y Tiwanaku, o Tiahuanaco. Cada una de estas culturas tuvo una forma distinta de hacer las cosas. Huari se desarrolló en la parte central de nuestro territorio y tuvo una economía agrícola, pero con un fuerte desarrollo artesanal. Sobresalen los talleres de cerámica, tejido y lapislázuli. Además, constituyó un gran imperio a partir de la conquista de territorios y de la construcción de ciudades. En cambio, Tiwanaku se desarrolló en la zona sur de nuestro territorio y abarcó parte de lo que hoy es el Perú, Bolivia. Economía ganadera, y en vez de conquistar territorios, colonizó diversas regiones para así obtener los productos que necesitaba. Además, ejercieron una gran influencia religiosa. Su dios principal fue el dios de los báculos. Huari, los grandes urbanistas. Fueron los Huari quienes consolidaron la construcción de ciudades en nuestro territorio. Así, la ciudad ya no solo fue un lugar de residencia, sino también de trabajo. Allí se encuentran zonas de talleres, palacios con oficinas, zonas de reuniones, templos y mercados. La mayoría de las ciudades Huari, que eran muy grandes, se construyeron usando el mismo plano, lo que explica que se parezcan tanto unas a otras. Sus calles eran estrechas, se cruzaban en esquinas rectas y se organizaban en barrios. Los Huari pusieron especial cuidado en la salubridad, por eso hicieron canales para proveer de agua a la ciudad y un sistema de drenaje para las lluvias. Además, espacios para la basura. Todavía hoy puedes encontrar restos de ciudades Huari en Ayacucho, Ciudad de Huari; en el Cusco, Piquillacta; en Lima, Cajamarquilla; en el Valle del Mantaro, Huarihuilca, entre otras. Para comunicarlas entre sí, construyeron una importante red de caminos. Grandes pastores. Los Tiwanaku tuvieron su centro en la zona del altiplano peruano-boliviano.
Las personas de esta cultura fueron grandes pastores, pues tuvieron inmensos rebaños de alpacas y llamas. De ellas aprovechaban la lana, la carne y los excrementos, estos últimos como abono y combustible. También las usaban como animales de carga. Como las condiciones naturales son allí muy difíciles, tuvieron que emplear la agricultura de altura, sembrando básicamente tubérculos, papas o yucos y mashua, y granos como la quinoa. Además, desarrollaron una tecnología que se usa hasta hoy. Son elevaciones de tierra, de forma alargada, rodeadas de canales, y les permitieron controlar el efecto de las inundaciones y de las heladas, para conseguir productos que no crecían allí, como el maíz, la coca y las legumbres. Establecieron colonias en otros pisos ecológicos, llegando a la costa y a la selva boliviana. También construyeron grandes templos que se caracterizaban por su fino trabajo de pulido de piedra. Incluso se piensa que los incas heredaron esta característica de los tihuanaquenses. Desarrollos regionales tardíos. Luego de que la fuerza e influencia de Huari y Tiwanaku decayeron, se volvieron a fortalecer los desarrollos regionales. Por aquella época, los paisajes de nuestro territorio eran muy diversos. Aparecieron en la costa grandes culturas como Lambayeque, Chimú, Itzma, más conocida como Pachacamac, y Chincha, con un gran desarrollo de ciudades y de intercambios. La sierra, en cambio, se caracterizó por un desarrollo más aldeano y rural, con poco intercambio. Sobresalieron los chancas. En el altiplano se constituyeron una serie de reinos aymaras como el de los Lupaca, quienes siguieron la tradición de los grandes pastores. El gran oráculo de Pachacamac. En Lima, alrededor de los ríos Rímac y Lurín, se asentaron una serie de pueblos que tuvieron como jefe máximo al señor de Itzma o Pachacamac. Itzma era considerado por los costeños como el dios creador del mundo y se lo vinculaba con los terremotos. El poder del gran señor que allí vivía provenía de las acertadas predicciones del oráculo de esa divinidad. Desde lugares lejanos llegaban peregrinos a consultarlo y a cambio de sus augurios entregaban sus ofrendas al santuario. Fue así como Itzma o Pachacamac logró extender su influencia por muchas zonas. Alcanzó tanta importancia que cuando los incas llegaron a la zona consultaron su oráculo. Cuentan que fue ese oráculo el que los advirtió de la llegada de los españoles. La leyenda de Nailam. Cuenta la leyenda que un héroe llamado Ñamlap Nailam llegó a las costas de Lambayeque con su mujer y su corte, y que trajo un ídolo de piedra verde llamado Yampayek. Llegó por mar, desde el sur, en una flota de balsas y dio origen a la cultura Lambayeque. Lambayeque, grandes orfebres. Los lambayeques o sicanes vivieron en la costa norte y hoy son muy conocidos por los muchos talentos que desarrollaron. Construyeron grandes pirámides, entre las que sobresale un conjunto de 25 de ellas, conocido con el nombre de Tucume. Los lambayeques, además, siguieron la tradición de sus antepasados y potenciaron el desarrollo de grandes proyectos hidráulicos. Tan grandes e importantes canales construyeron que lograron unir 5 valles. Pero en los últimos años, los sicanes han sido reconocidos como grandes y destacados orfebres. Nos han dejado una multitud de hermosos objetos trabajados en oro, plata y cobre, que fabricaban en talleres como los de Batán Grande. En efecto, los orfebres lambayecanos realizaron diseños muy delicados, finos y complejos, entre los que destacan los cuchillos ceremoniales y las máscaras. Chimú y su gran ciudad de Chanchan. Los chimúes fueron grandes conquistadores. Lograron formar un gran imperio que abarcó toda la costa norte, desde los límites de Lima. También fueron grandes agricultores,
pescadores y artesanos. Pero si hay algo del pueblo chimú que llama la atención hasta nuestros días, es su arquitectura. Chan Chan, la ciudad de barro más imponente de su época, llegó a ser el centro político más grande de la costa norte. Constaba de grandes palacios y fue construida sobre un terreno estéril para no desperdiciar las áreas agrícolas. A cada palacio se ingresaba por una entrada que parecía un laberinto que daba a una gran plaza. También tenían habitaciones para audiencias y depósitos, y en una zona muy importante se encontraba la tumba del gobernante. Todas las paredes internas de estos palacios están bellamente adornadas, con diseños de motivos marinos, olas, peces, redes. Chincha, grandes mercaderes a grandes distancias. Los chinchas dirigieron una importante red de intercambios entre Chincha, Cusco y el altiplano, y las costas del Ecuador. Al altiplano llegaron con recuas de llamas, llevando pescado seco y salado, cochayuyo, algas, y muyu de los cálidos mares del norte. A cambio, recibían cobre y coca. A las costas del Ecuador arribaron por mar en balsas hechas con juncos y madera. Hacia allá llevaban sobre todo apreciado por los norteños, quienes lo utilizaban para fabricar herramientas. Desde allí traían el muyu, láminas y objetos de oro, chaquiras y esmeraldas. Fue así como los mercaderes de Chincha y su señor ganaron un gran prestigio que fue reconocido incluso por los incas. Chachapoyas. En la selva también se desarrollaron una serie de pueblos. Sobresalen los bravos y aguerridos chachapoyas, que vivieron entre los ríos Guayaga y Marañón. Nos han dejado grandes e impresionantes monumentos de piedra como Cuelap y el Gran Pajatén, a los cuales es muy difícil acceder. Sus construcciones de piedra tienen forma circular y están decoradas con frisos y murallas defensivas. También nos llama la atención hasta la actualidad su manera de enterrar a sus muertos. Construyeron mausoleos de piedra y sarcófagos de arcilla, bellamente adornados. Los señoríos aymaras, grandes ganaderos. Alrededor del lago Titicaca se desarrollaron, siguiendo la tradición de los tihuanaquenses, una serie de señoríos aymaras: los Lupaca, los Coya, los Pacaje. Su economía se sustentó en la agricultura, papas, oyucos, quinoa, etc. Y en la explotación de otros ambientes, donde podían obtener los recursos que no podían cultivar en una zona tan alta. Sin embargo, el verdadero secreto de la riqueza de estos señoríos estaba en la ganadería. Cuando llegaron los españoles, se sorprendieron al ver cómo los señores altiplánicos manejaban cientos de miles de llamas y alpacas, que incluso eran el sostén de la población en época de sequías o heladas. Tan rica era esa zona que el rey de España recibió y se guardó para sí mismo el reino Lupaca, uno de los más poderosos.